comentarios. Aguirre Leonardo está saludando. La resiliencia es mantenerse optimista a pesar de las dificultades. Usted sabe que hasta que nos muramos vamos a tener problemas, ¿ya? Unos más, otros menos. ¿Cuál es la situación? Tener la capacidad de superar las dificultades. ¿Ya? Siempre uno va a tener problemas morales, otros problemas económicos, otros problemas familiares, otro problema del corazón. Todos tenemos problemas, toditos los seres humanos. ¿Ya? Y uno que diga, no, ¿qué va a hacer? Yo no tengo problema. No, lo que hay que tener es la actitud para superar las dificultades y ver la vida de otra manera, de otra forma, ¿no? Entonces tú que te estás preparando, futuro cachimbo, te estás preparando, siempre hay que mantener ese espíritu de lucha, ese espíritu de seguir adelante para conseguir nuestros propósitos, nuestras metas. Bien, a ver, no voy a tomar orales hoy día porque te dejé que resolvieras la práctica del libro, ya que voy a explicar la segunda parte para ya luego contigo ir resolviendo el libro, el material. Entonces, la semana pasada hablamos de lo que viene a ser estos cambios en Europa. La revolución industrial. A ver, la semana pasada hablamos de la revolución industrial. Se encontrará por ahí si tienes audio. Aguirre Leonardo, ¿tienes audio? ¿Puedes activar tu audio, Aguirre Leonardo? No puedes. A ver, Andrea Sánchez, ¿puede activar tu audio? ¿Te encuentras, Andrea Sánchez? No se encuentra. Chávez Joseph, ¿te encuentras ahí, Chávez Joseph? Uy, 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 me quedé solito, creo. A ver, Diego Calla Condori, ¿te encuentras? Diego Adrián, ¿te encuentras por ahí, Diego Adrián? ¿Estás ahí? Tampoco se encuentra, no hay noticia, no hay señal de que están por ahí. Emily, ¿te encuentras, Emily? Tampoco se encuentra Emily. Flor Lisset Naval León, ¿te encuentra Flor? Ahí está Flor Lisset. Flor Lisset, ¿cómo se llama esa filosofía que impulsó y generó la revolución industrial? Flor Lisset. Si tienes tu audio, lo activas o de lo contrario, usas tu chat. ¿Cómo se llama esa filosofía que activa el humanismo? No, ese del siglo XV y XVI. Esa filosofía que te estoy hablando es del siglo XVIII. Por eso que el siglo XVIII se le conoce como el siglo de las luces. A ver, ¿por qué? ¿Cómo se llama esa filosofía? Que tenía como base, Flor Lisset, tenía como base el racionalismo y el empirismo. Ese eran el racionalismo y el empirismo. ¿Cómo se llama esa filosofía? ¿Te acuerdas, Flor Lisset? Ingrid Parra, ¿te encuentras, Ingrid Parra? Tampoco ha llegado Ingrid Parra. Javier Ventura, empirismo, ese es, claro, no, pero esa filosofía se llama, Flor Lisset, la ilustración. Ya, la ilustración, Flor Lisset Naval León, la ilustración. Ya, gracias por tu participación, Flor Lisset. Se encuentra Javier Ventura. ¿Te encuentra Javier Ventura? Kiara, ¿te encontrarás por ahí, Kiara? A ver, Kiara, ¿te encuentras? Luis Álvarez Cabanía, ¿te encontrarás por ahí, Luis Álvarez Cabanías?
Luis Ventura, ¿te encuentras Luis Ventura? Uy, me quedé solito nada más. Uy, solito va a ser la clase. Luis Ventura, ¿te encuentras Luis Ventura? Nada, los grillos son los que cantan. Naomi Victoria, ¿te encuentras Naomi? ¿Estás por ahí Naomi Victoria? Tampoco se encuentra. Piero Beretta, ¿te encontrarás Piero Beretta? Rosa Mota, te encontrarás Rosita Mota, me ha saludado temprano Rosa Mota ahí. ¿Te encuentras Rosita? Ay, Rosa Mota, muy bien. Ya el dolor entre dos no se siente mucho. Rosa Mota, la primera revolución industrial, ¿en qué país nació? ¿Te acuerdas, Rosa Mota? ¿En qué país nace la primera revolución industrial? Inglaterra, lo máximo, Rosa Mota, Inglaterra. Y se dice que una de las causas, ya, vamos a ver si está por ahí, es gracias por tu participación, Rosa. Scarlett, ¿te encuentras, Scarlett? ¿Te encuentras por ahí, Scarlett? Ah, no te encuentras, se fue Scarlett. Valeria Rivera, ¿te encuentras Valeria Rivera? Valeria Rivera, ¿te encuentras? Vázquez Erika, ¿te encuentras Vázquez Erika? Uy, la gente ya no da más, ya no quiere participar. Yo cómo sé si aprendes o no aprendes si no participas. ¿Ya? Entonces mi pregunta iba a ser, aquí me respondían, ¿no? Iba a ser, ¿por qué se dice que una causa de la revolución industrial, o sea, la primera, la que se dio, como nos dice Rosa Mota, que se dio en Inglaterra, una causa es la estabilidad política que tenía Inglaterra? ¿Por qué? Porque la forma de gobierno que tenía Inglaterra era la monarquía constitucional y lo tuvo desde el año 1688, la monarquía constitucional. Y tú sabes que una monarquía constitucional, el poder del rey es limitado. El rey tiene que respetar lo que dice la Constitución y lo que dice el Parlamento, o lo que establece el respeto de las leyes o las leyes que plantea el Parlamento. Y esas leyes que plantea el Parlamento, ¿quién las hace? ¿Quiénes son los integrantes? Los burgueses. Ya por eso que ellos son los que van a liderar este proceso de industrialización del país. La semana pasada hablamos nosotros de la primera fase de esta revolución industrial, la primera revolución industrial. Ojo, pero esa fase va a continuar, la industrialización va a continuar, no se va a paralizar. Esa política de ahora van a incrementarse nuevas fuentes de energía, van a incrementarse nuevos sectores productivos, nuevas potencias se van a incrementar. Entonces, eso va a generar una segunda fase, una continuación de la revolución industrial, que ya vimos que en la primera revolución industrial, socialmente se da cambios. Los que tienen dinero, alta clase social. ¿Quiénes son? Los burgueses. Los que no tienen dinero, baja clase social, los obreros. Ahí se habla ahora de clases sociales. Porque el elemento diferenciador de esos grupos es el dinero. ¿Ya? Vamos a ver ahora
terminando esta segunda fase, o sea, la segunda revolución industrial, vamos a ver ahora también esa revolución industrial cómo va a influir en Europa con sobre todo la unificación de Alemania. Vamos a ver cómo esa segunda revolución industrial hace que después que Estados Unidos tenga un conflicto que se llama la Guerra de Secesión, se encumbre como líder también en la segunda revolución industrial. Entonces, esta segunda revolución industrial que vamos a ver acá, ya que vamos a continuar con esta segunda fase de la revolución industrial, esta segunda fase de esta, tenemos entonces la segunda revolución industrial, más o menos 1850, 1840. Mira, este hecho, esta segunda revolución industrial, es una causa lejana, es una causa remota de la Primera o Gran Guerra Mundial. La Gran Guerra, o también conocido como la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque la industrialización hizo que Europa se convirtiera en el continente más poderoso del mundo, gracias a la industrialización. Y los países de Europa van a confrontar entre ellos, van a luchar entre ellos. Entonces, tuvo una fuerte implicancia en el mundo esta etapa, la segunda revolución industrial. Por lo tanto, sí, esta segunda revolución industrial, ya, ¿cómo se puede definir? Etapa del maquinismo, etapa de industrialización en Europa, que comenzará pues mediados del siglo XIX, ¿no? Hasta 1915, 14, que es la Gran Guerra, hasta el siglo XX. ¿No? Y ojo, es la etapa donde se va a consolidar, fortalecer la actividad industrial. Ya el comercio es ultramarino. Ya se surcan los océanos para comercializar. Ya ese comercio es a nivel mundial. Es inversión de capital. O sea, ahora, mira que en la primera revolución industrial aparece el capitalismo industrial. Acá hay más dinero, hay más aumento. Por lo tanto, ese capitalismo, ¿en qué se convierte? Se convierte en el capitalismo financiero. Capitalismo financiero. Pero esta segunda fase de la revolución industrial va a ser que, o se va a basar en la ciencia, en el desarrollo de las ciencias, nuevas energías. Ahora el que lo va a seguir liderando es la alta clase social, gente que tiene mucho dinero, gente que tiene conocimientos, conocido como la burguesía. Ellos son los que están a base de la revolución industrial. La burguesía. Es importantísimo. Entonces, vemos acá los cambios que se están dando, ¿no? Los nuevos focos de potencia en Europa va a ser Alemania. ¿Por qué? Porque tiene en cantidad carbón de piedra. Va a sobrepasar, y ojo, que Alemania está en un proceso de unificación, que vamos a ver luego el concepto de nacionalismo. Alemania no estaba totalmente unida, no, todavía en Alemania quedaba rezagos del sistema feudal. Entonces, con este proceso de unificación que finalmente Alemania se va a unir entre todo, se va a dar el año 1871. Y tiene recursos. A pesar de que ese proceso de unificación conllevó muchos conflictos. A pesar de eso, Alemania se va a convertir en la gran potencia de la segunda revolución industrial.
En Estados Unidos también se va a volver el foco de la segunda revolución industrial. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, hay un conflicto, Estados Unidos está dividido en dos, los estados del norte y los estados del sur. Los estados del norte son estados industrializados. Ellos crean empresa, fábrica para industrializarse, necesitan mano de obra libre. En cambio, los estados del sur son estados agrícolas que necesitan la mano de obra y defienden y luchan por los esclavos, usar la mano de obra esclava de los africanos que llegan como esclavos. Son esclavistas los del sur. Entonces, para lograr esa unificación, esa paz entre los estados del norte y los estados del sur, es lo que se conoce como la guerra de secesión. Después de ese proceso, Estados Unidos se va a encumbrar como líder industrial en América Latina y en el mundo. Japón, con la famosa dinastía Meiji, cuando se lleva la industrialización a Japón. Francia está dolida. Francia ha perdido una guerra con un estado del Sacro Imperio Romano Germánico. Francia ha perdido una guerra con Prusia. La famosa guerra franco-prusiana. Y eso hace sentir a Francia con un desprestigio mundial. ¿Cómo voy a perder una guerra? ¿Cómo voy a perder una guerra? Uy, he perdido mi prestigio internacional. El primer ministro de Francia es Jules Ferry. Y Jules Ferry, pues, por eso se va a encaminar a conquistar territorios en África, en Asia. Ese se llama el imperialismo del siglo XIX, pero ese imperialismo del siglo XIX es liderado por Inglaterra en el gobierno de la reina Victoria. Francia se suma ahí. ¿Por qué? Porque como ha perdido la guerra con Prusia y le ha arrebatado dos territorios comerciales, que es Alsacia y Lorena, entonces Francia, como ha perdido, se siente delante de los países europeos como un país menor. Y eso no me conviene, dice Francia, dice su ministro Jules Ferry. No me conviene porque los demás países no me pueden ver a mí como un país menor, ¿no? Por eso que Francia tiene que luchar por mantener ese poderío. Por eso que también otra característica que vamos a ver en esta segunda fase de la revolución industrial, las nuevas fuentes de energía. Las máquinas ¿a qué funcionan? A petróleo, electricidad. El nuevo metal que se usa ahora es el acero, el motor explosión, los derivados del petróleo, la gasolina. Entonces la tecnología se incrementa. La tecnología se incrementa. Y tenemos el modelo de Thomas Alva Edison. Crea el foco incandescente. Cuenta la historia, dice que lo creó en el intento, puede ser más o menos, pero por ahí, 999. La primera no le salió, persistió, la segunda no le salió, persistió, mejoró, la tercera, y ahí ejemplo de perseverancia, ejemplo de tenacidad, y por él tenemos los llamados focos incandescentes, gracias al trabajo y la perseverancia de Thomas Alva Edison. Entonces, los antecedentes de esta segunda revolución industrial, ¿cuáles fueron? ¿Cuáles son sus causas? ¿Por qué? Claro, ya sabemos que hay una primera etapa, ya sabemos que hay una primera revolución industrial. Eso va a hacer que el poderío de los burgueses se incremente. Por eso que como causa económica de esta segunda revolución industrial, ahora se busca reducir los costos de producción. Para producir ya no tengo que pagar más, ya no tengo que pagar más mano de obra, ya no. Porque ahora aparecen más factores
que van a hacer que los costos de producción, las máquinas, van a reemplazar en mayor cantidad la mano obrera, la mano de trabajo. Por eso que la causa económica lo que va a generar es que se va a buscar elementos que reduzcan los costos de producción. ¿Ya? Y fuentes de energía mucho más baratas. ¿No? También otra característica económica que vemos ahí es que hay que innovar técnicas, ¿ya? Técnicas de trabajo revolucionario. Las causas sociales es que ahora los países, potencias europeos, busquen llevar a su población, a su gente, a otros territorios, a otros continentes. Así aprovecho para conquistar esos otros continentes y así aprovecho la mano de obra cualificada que tengo para que trabajen en esos continentes. Por ejemplo, se van a ir muchos europeos bajo el concepto de la colonización, bajo el concepto del imperialismo, bajo el concepto de la explotación. Se van a ir a otros continentes, en África, en Asia. Claro, los europeos tenían justificaciones. Ponían un montón de justificaciones. No, nunca van a decir que no, te estoy conquistando. No. Los europeos, ¿qué van a decir? Uno, entiende África, entiende Asia. En menor medida también, pues aquí vinieron ingleses a Canadá, ¿no? Vinieron también sobre todo a Oceanía, ¿no? En Australia. Entiende, decía el europeo, la superioridad del hombre blanco sobre la raza negra, sobre la raza amarilla. La superioridad del hombre blanco. Otra justificación que ponía el europeo. Agradéceme, te estoy evangelizando. Tú todavía crees en los dioses, de los seres naturales, del cerro, de la planta. No, te estoy evangelizando. Es la justificación que ponía Europa. Te estoy llevando la modernidad. No te quejes. Bajo esa justificación se explotó territorios en Asia, territorios en África. Básicamente los mayores, pero también hubieron explotaciones aquí en América, en Oceanía. ¿Ya? Y lógicamente también muchos de estos europeos se van a buscar oportunidades, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, a buscar oportunidades de mejoras económicas y aprendizaje tecnológicos. Muchos de estos incluso van a ser trabajadores para las construcciones de ferrocarriles. Ya, ferrocarriles. En el caso de hablar de causas políticas, ya causas políticas, la burguesía en diferentes países va tomando el poder. Abraham Lincoln en Estados Unidos, Otto von Bismarck en Alemania. La clase burguesa se va encumbrando como la clase alta. Ahora, acuérdate que esta clase burguesa es la clase alta por razones de dinero. Por razones de dinero. Vemos también cuáles son los principales sectores industriales en esta segunda revolución industrial. ¿Cuáles son esos principales sectores? El trabajo en metales, metal más elaborado, mayor intensidad del fuego para fundir metales más fuertes como es el metal del acero, la siderurgia. El trabajo en los motores, el trabajo en la electricidad, siderurgia, porque hay que fundir acero, acero porque se usa en las armas, en los ferrocarriles, en la elaboración de tanques. Mira que los tanques como elemento de guerra se usó en la Primera Guerra Mundial y se le llaman tanques porque cuando se estaban construyendo se decía estamos haciendo grandes depósitos de agua, ¿no? Grande depósito, tanque, grande depósito de agua. Y ya luego esto se utiliza en la Gran Guerra. Entonces que la Primera Guerra Mundial
se comenzó pues usando la caballería y en el proceso de la guerra se fueron ya modernizando las armas. Entonces, para hacer esos tanques pues se necesitaba acero. Para hacer los submarinos se necesitaba acero. En el caso del motor, todo acuérdate que comenzó con el motor de James Watt en la primera revolución industrial. Ahora ya no. Ahora se utiliza esos motores que incluso dentro, para que encienda un motor, tiene que generar una explotación por el combustible que se ingresa. Entonces aparecen los motores que funcionan a gasolina, ¿no? El motor diésel, Rudolf Diesel crea el primer motor. Carl Benz, que crea su auto, ¿no? Incluso crea otro auto que le da el nombre de su hija, el Mercedes-Benz. Entonces, el motor va a constituir un elemento importante, ya un elemento importante, ya para que va a servir como una nueva fuente de energía, la electricidad. Acuérdate que Thomas Alva Edison habla de la corriente directa y Tesla, la famosa corriente alterna que se usa pues ya cuando se hace los trabajos, la electricidad industrial, ¿no? Mira, también en qué sectores, medios de comunicación, un modo de comunicarse más rápido. El teléfono, ¿no? Lo crea Antonio Meucci, pero Graham Bell es el que lo patenta, el teléfono. La radio, Tesla también, el que hablaba de la corriente alterna, ¿no? Nikolai Tesla. La dinamita, Alfred Nobel, crea la dinamita, en que se hizo millonario. Incluso él funda, luego, con todo ese dinero, cuando muere se hace una fundación, la fundación de Alfred Nobel, y esta fundación es lo que entregan cada año los famosos premios Nobel, ¿ya? Los premios Nobel de la paz, premio Nobel de literatura, premio Nobel de química, de gran avances, ¿no? Gracias a la fundación por Alfred Nobel. Transporte, el ferrocarril, las grandes construcciones ferrocarrileras que se van a hacer en los territorios, ¿no? Gracias al uso del acero. Se hace, Ferdinand Lesseps, por ejemplo, es el arquitecto que construye el canal de Panamá, el que comunica el océano Atlántico con el océano Pacífico, gracias al canal de Panamá. Y comunica también hacia otro canal que sirve, ayuda, para que el europeo pueda llegar más rápido a Asia. ¿Cuál es? Utilizando el mar Mediterráneo. Los países europeos ingresan al mar Mediterráneo y de ahí se ha construido el famoso canal de Suez, que está al norte de Egipto. Por ese canal de Suez entran las embarcaciones y salen por el país que se conoce como el Cuerno de África, Somalia. Y ahí está Asia. Ahí está, Somalia limita con la península arábiga. Y ese es el camino más rápido, más corto que tienen los europeos para llegar a Asia, gracias al canal de Suez, que también lo construye el arquitecto Ferdinand Lesseps. ¿Cuáles son las consecuencias de esta segunda revolución industrial? Los monopolios. Pequeñas, o mejor dicho, pocas empresas manejan grandes sectores. Se monopolizan los modos de producción. Se monopolizan. Entonces, es importante considerar que esto es una fuerte consecuencia de la revolución industrial, los monopolios, grandes empresas monopolizadoras. El Fordismo defendía la producción respetando la cadena de producción. O sea, el Fordismo va mucho más allá del taylorismo. El taylorismo decía
que para pagar al obrero hay que pagarle de acuerdo a lo que produce. Si un día viene a la fábrica y produce menos, hay que pagarle menos. Si otro día viene a la fábrica y produce más, hay que pagarle más. Pero eso se hace cuestionamiento. ¿Y cuál es el cuestionamiento que se le hace? Oye, los obreros no son máquinas. Los obreros no son máquinas. A los obreros no pueden tener una situación difícil, no puede ese día rendir mucho, pero igualito hay que pagarles. Se luchó para ir en contra del taylorismo. Quien va más allá del taylorismo es el fordismo. El fordismo tiene en cuenta toda la cadena de producción. A ver, si por ejemplo inmediatamente hacemos trabajadores especialistas en la fábrica, especialistas, trabajadores especialistas, porque antes el trabajador tenía que hacer de todo, ¿no? Hagamos especialistas y así tengamos más producción. El fordismo está pensando más, porque lo que busca el fordismo es reducir el pago que se hace de más y activar más rápido las cadenas de producción. Si uno se vuelve especialista en poner timones, por ejemplo, que se dedique a poner timones, las cadenas y los productos salen más rápido, están terminando y sale. El que es especialista en poner las llantas, que ponga llanta. Ese es el fordismo. La cadena de producción va a aumentar, va a ser más rápido. Otra consecuencia de la revolución industrial, te decía, es el imperialismo europeo del siglo XIX. Imperialismo europeo. ¿Qué cosa es imperialismo? Siglo XIX. No es que Europa, ya no, acuérdate que en el siglo XVI, Europa sale a conquistar nuevos territorios. Estamos hablando de España, Portugal, es ahí que tienen América como colonia, el imperialismo, el virreinato, México, Portugal, Brasil. Pero ahora, en el siglo XIX, Europa se va a encumbrar también en conquistar más territorios. Básicamente África, básicamente Asia, algunos territorios de América, Australia. Mira, tenemos ahí la imagen. Este es el imperialismo del siglo XIX. El país que va a liderar el imperialismo es Inglaterra, bajo el gobierno de la reina Victoria. Por eso que se conoce como la famosa era victoriana. La era victoriana. Ella es la que va a liderar, gracias a dos ministros que tuvo, ¿no? William Gladstone y luego tuvo a Benjamín Disraeli, dos grandes ministros que ayudaron que Inglaterra sea la que lidere la colonización, el imperialismo. ¿Y cuáles son las consecuencias de esta segunda revolución industrial? En el aspecto económico, te decía, pocas empresas, pocos burgueses concentran el capital, las grandes capitales, los grandes dineros. Pocas empresas lo hacen. Eso es consecuencia con los monopolios. Consecuencia social. Esa diferenciación entre los proletarios y los burgueses, o sea, la clase obrera y la clase, los dueños de la fábrica que eran los burgueses, esa brecha cada vez se abre más. La sociedad se va a dividir entre los que tienen, los ricos, y los que no tienen, los pobres. Así se va a dividir la sociedad. Ricos y pobres. Por eso que eso surge de la primera revolución industrial. Y en la primera revolución industrial, incluso por iniciativa de muchos burgueses, buscan reducir esa brecha entre ricos y pobres, reducir esa brecha. ¿Y lo buscan a través de qué? A través de
el famoso socialismo utópico en la primera revolución industrial. Lo comentamos la semana pasada, hasta Robert Owen, por ejemplo, cuando crea las cooperativas. Está Charles Fourier cuando crea, por ejemplo, los falansterios. Está, por ejemplo, Luis Blanc cuando defiende y habla sobre los talleres nacionales. Está, por ejemplo, ya, Saint-Simons. Pero esas que fueron muy buenas, esas alternativas, fueron buenísimas. No prosperó. Y en la segunda revolución industrial, la brecha entre los ricos y los pobres, entre los burgueses y la clase proletaria o la clase obrera, esa brecha se sigue intensificando, se siguen aperturando. Entonces, ¿por qué hay más explotación a la clase obrera? Y hemos hablado del taylorismo que buscaba que el campesino, el obrero hay que pagarle según lo que produzca. Según lo que produzca. Si un día produce menos, vale menos. Así se debe sacar su sueldo, decía Taylor, Henry Taylor. El Fordismo decía, no, o sea, tanto el taylorismo como el Fordismo está pensando para sacar mejor provecho a la empresa, a las empresas industriales. Pero si ese sacar mejor provecho a las empresas industriales significa, y que muchas veces se hacía esto perjudicando el trabajo del obrero, del proletario, no interesa. Para nada interesa. Entonces, por eso que sí, pues esa brecha entre ricos y pobres se incrementa, se intensifica. Y lógicamente que surgen ideologías, pensamientos que van a luchar contra ese maltrato que se le da a la clase obrera. Ese maltrato que se hace a la clase obrera. Estas empresas son internacionales. Entonces tenemos ahí, ya, por ejemplo, la ideología que surge para defender a los obreros en esta segunda revolución industrial se conoce como el socialismo científico, defendido por Karl Marx y su gran discípulo, Federico Engels. Ya, Federico Engels. Incluso, ¿no? anecdóticamente cuenta de que llegó un momento que Karl Marx, que hablaba y defendía a la clase obrera, que defendía a la clase trabajadora, ¿no? La va a pasar económicamente mal. Y la pasa económicamente mal. Incluso estaba leyendo ayer, ¿no? una famosa, una revista histórica, ¿ya? Una revista histórica donde hablan de cartas íntimas, ¿no? Que generalmente nunca han salido a la historia, ¿no? Y mira, aquí en esta revista histórica encontré, ¿no? Donde dice hay una carta que se habla de Engels, que es Engels junto con Marx son los defensores pues, del socialismo científico, ¿no? Dice, ¿no? Engels fue amigo entrañable, compañero de doctrina y benefactor de Karl Marx. Engels fue hijo de un rico industrial. Engels tuvo que ayudar económicamente en más de una ocasión a Karl Marx, cuyo presupuesto familiar atravesaba a menudo severas situaciones y penurias. Porque mira lo que le escribe, ya Engels le escribe a Marx, ¿no? Querido Marx, le dice, llevo una vida, llevo una vida de perros.
Le dice Engels a Marx, ¿no? Está escrito el 17 de marzo de 1845. Llevo una vida de perro, le dice Engels a Marx. Mi viejo está insoportable a raíz de mi declaración de que definitivamente abandonaré mi carrera de sucio hombre de negocio. Y mi aparición pública como comunista ha despertado en él un espléndido fanatismo burgués. En casa, cuando me llega una carta, la huelen por todos lados antes de entregármela. Como saben que todos son de comunistas, ponen unas caras de tragedia que te dan ganas de saltar la tapia. Si salgo, las mismas caras. Si me quedo en mi cuarto y trabajo estudiando el comunismo, lo saben. Y otra vez esas caras. No puedo comer, beber, dormir, ni dejar escapar nada sin que aparezca esas caras de tragedia frente a mí. Engels procedió de una familia rica, una familia burguesa. Y mira, Marx le responde a Engels un 8 de septiembre de 1852, está fechado esta carta. Querido Engels, le dice Marx a Engels, tu carta de hoy cayó en una atmósfera muy perturbada. Mi mujer está enferma. La pequeña Jenny también, o sea, su hija. Lene, otra hija, tiene fiebre nerviosa. No puedo llamar al doctor porque no tengo dinero para las medicinas. Durante 8 o 10 días he alimentado a la familia con pan y patatas, o sea, papa. Y hoy dudo que pueda incluso conseguirlas. Semejante dieta no ayuda a la salud, por supuesto, en las actuales condiciones climáticas. No he escrito artículo porque no tenía ni un centavo para ir a leer los periódicos. A propósito, cuando me envíes el número 19, te mandaré una carta con mi opinión acerca del 20 y mi sumario de la presente documento. Lo mejor que me podría pasar es que la dueña de la casa me saque, porque así me ahorraría las 22 libras de alquiler. O sea, Marx pasaba también fuertes situaciones y crisis económica, Engels no tanto porque procedía de una familia adinerada. Pero ambos son los que van a defender a los proletarios, los líderes de este socialismo que se llama el socialismo científico. Y ellos, el socialismo científico, se fundamentaba en una, llamemos así, en una metodología que estaba de moda en esa época, que venía de Alemania, que se llamaba la dialéctica de un famoso filósofo alemán llamado Hegel. La dialéctica de Hegel tenía 3 pasos. La palabra dialéctica en general significa discusión, pero lógicamente es discusión con fundamento, discusión académica con fundamento. Y la dialéctica de Hegel tenía 3 pasos. 1 se llamaba la tesis. 2, la antítesis, lo contrario. Y 3, la síntesis. Tesis, antítesis y síntesis. ¿Y qué consistía? ¿Cómo lo aplicaron Marx y Engels, esa metodología alemana, a su filosofía, al socialismo científico? Utilizaron esta metodología, eso se llama la famosa dialéctica de Hegel, para buscar la solución, porque Marx y Engels defendían el socialismo. Socialismo es la igualdad de clases sociales. Ellos defendían ese socialismo, la igualdad de clases sociales. ¿Y qué cosa decían? Decían, por ejemplo, ¿cuál es la tesis? La primera parte de la dialéctica de Hegel. ¿Cuál es la tesis? Es lo que se da en la realidad. Es lo que estamos viendo. Y en ese contexto, ¿qué cosas se está viendo? Que son explotados. ¿Quiénes? Los proletarios. Son explotados la clase obrera. Eso es lo que se está viendo.
La explotación de la clase obrera. Esa es la tesis. La segunda parte se llama la antítesis. ¿Y cuál es la antítesis? ¿Qué se debe hacer para cambiar la situación? ¿Qué se debe hacer? Para lograr la igualdad de clases sociales, la iniciativa no va a partir en general del burgués. La iniciativa va a partir del proletario, tiene que partir del proletario. Él es el interesado que cambie la situación, porque los proletarios son los que están en una situación, ya, en una situación de sometimiento, en una situación de alguna manera dominados por los burgueses. Entonces la antítesis, ¿cuál era? ¿Cuál era el planteamiento? La lucha de clases. Es decir, el proletario tiene que luchar contra la clase dominante, que es los burgueses, tiene que luchar contra los burgueses. Los proletarios tienen que luchar contra los burgueses. ¿Para qué? Conclusión, la síntesis. ¿Para que el proletario domine al burgués? No, sería lo mismo, pues se está luchando porque el burgués domina sobre el proletario. Ahora que no. La idea, ¿cuál era? Generar la igualdad de clases sociales. Esa era la idea. Generar la igualdad de clases sociales. Eso se llama la síntesis. La igualdad de clases sociales. Ese planteamiento fue hecho por Marx y Engels. Y cuando ellos incluso investigan, porque para Marx y Engels la sociedad, y la sociedad, hablar de la evolución de la sociedad es hablar de la historia. Hablar de la historia, el motor de la historia es la economía. Y la economía es la que habla, la que dice cómo, entiéndese, no economía necesariamente dinero, ¿no? Sino principales actividades, ¿no? ¿No? Principales actividades, oikos, oikonomo, la economía de qué viene, ¿no? O del griego, no oikomo, ¿no? Administración de la casa, ¿no? Entonces, la economía es la que va a incidir, va a mover los cambios en la sociedad. Por eso que Engels y Marx, ese planteamiento cuando hablan de defender, ¿no? O investigar la historia, es lo que se llama el materialismo histórico. El pensamiento se llama materialismo histórico. Entonces ahora, ellos dos se van a encumbrar como consecuencia social, se van a encumbrar como los líderes, los defensores de la clase obrera, los defensores de la clase sometida, los defensores de la clase subyugada por los proletarios, por los burgueses. Consecuencia política de la segunda revolución industrial. ¿Cuál sería? Hemos dicho que como consecuencia de la revolución industrial, las potencias europeas van a colonizar África, Asia, algunos territorios de América, Oceanía. Entonces, consecuencia política es que en esos territorios dominados se busca imponer el poder de las potencias europeas. Se busca imponer el poder de las potencias europeas, que se impongan los países ya industrializados. Ellos son los que se deben imponer. Bien, vamos a ver acá, y hemos dicho que el foco de la segunda revolución industrial en Europa va a ser Alemania. Ya, el foco de esta revolución industrial en Europa, vamos a hablar de Alemania. Ojo, en Europa hay una ideología fuertemente que se llama el nacionalismo. Esta ideología del nacionalismo, que es típico pues del siglo XVIII, XIX,
¿Qué cosa dice ese nacionalismo? El nacionalismo tiene como objetivo, ya es un pensamiento político, tiene como objetivo crear un Estado nacional, crear un gobierno nacional. Y esto, ¿cuándo surge este pensamiento nacionalista? En las campañas que hacía Napoleón Bonaparte cuando iba construyendo su imperio. Porque Napoleón Bonaparte, al crear el imperio, todo está bajo control de Francia. ¿Ya? Y ese nacionalismo, ¿dónde se muestra? Ahora ese nacionalismo busca unificar territorios que tengan las mismas costumbres, que tengan la misma gente, el mismo folclore. Y habían en Europa dos grandes territorios que estaban divididos, no estaban unificados. ¿Cuáles eran? Italia y Alemania. Por eso que el nacionalismo buscó la reunificación de Italia y Alemania. Eso buscó el nacionalismo. Por lo tanto, ¿quiénes fomentaban esta política de unir territorios que tuvieran características comunes? Los burgueses nacionales. Lógico que al burgués le interesaba vivir en un territorio donde todo estaba unido. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil el comercio. ¿Yo qué hago, por ejemplo, en el caso de Italia? Italia estaba dividida en 7 reinos. En el sur estaba el reino de las 2 Sicilias, estaba el reino de Nápoles, en el norte estaba el reino de Piamonte. Ir un reino a otro reino, ¿qué implicaba? Libre comercio no había. ¿Por qué? Porque tenías que pagar impuesto. Por eso no había libre comercio. Entonces, eso que generó, más bien las ideas nacionalistas que se unifiquen. Y justamente Alemania va a superar esa capacidad, va a unificarse y se va a convertir en el líder de la segunda revolución industrial, gracias a ese pensamiento nacionalista. ¿No? Por lo tanto, cuando estamos hablando de este nacionalismo alemán, ¿ya? Cuando estamos hablando, es rescatar y hacer que surja el concepto de nación, ¿no? Hacer que surja el concepto de nación. En el caso de Alemania, ya en el caso de Alemania, mira que Alemania estaba dividida en 39 estados. ¿Cuáles son los, sabemos así, las raíces antes de hablar de esta unificación alemana, ¿no? Mira, aquí vemos el mapa de Alemania, ¿no? Vemos, esto estaba antes dividido en 39 estados, recién se unifica el año 1871. Entonces, antes de esta unificación, ¿cuáles son sus antecedentes? Porque esto es Alemania, y Alemania al estar dividido en 39 estados, implicaba que ir de un estado a otro estado, para comercializar no había libre comercio, había que pagar impuestos. De los estados más importantes que tenía Alemania, los más fuertes eran 2: Austria y Prusia. Antes existía Prusia, el lado oriental de Alemania. No, por si acaso, no es Rusia, no, ese es otro lugar, ¿no? Austria, que antes aquí ya está unificada Alemania, pero un mapa que no esté unificado, ¿no? Bohemia, Austria, todo esto pertenecía a Alemania, y los dos estados más poderosos de los 39 era Prusia y Austria. Ya eran los dos estados más poderosos. Habían otros estados también poderosos, como era Baviera, por ejemplo, ya la zona de Baviera, por ejemplo, Wittenberg, que está aquí al sur, ¿no? Wittenberg, Baviera, Wittenberg, Hannover, otro territorio, otro estado importante, Hannover, otro territorio importante, otro estado importante era Sajonia, ¿ya? Sajonia, todo esto sobre todo de la parte sur tenemos pues Baviera y Wittenberg, y de la parte norte tenemos Hannover y la parte de Sajonia,
que eran las potencias más fuertes. ¿Ya? Y había un emperador que controlaba todo. ¿Ya? Había un emperador que venía desde, ese emperador que controlaba todo lo hacía desde Austria. ¿Ya? Que existía ahí una especie de un único órgano de gobierno de Austria, controlaba todo el territorio. ¿Ya? Entonces, un hecho importante que se dio en esta unificación va a ser el año 1834. Se establece lo que se llama el Solverín. ¿Qué eran el Solverín? Uniones aduaneras de los estados del norte de Alemania. Esta parte se van a establecer, ya se van a establecer unificación de estos estados para ya no pagar impuestos por estado, sino como grupo de estados se unifican y solamente uno paga impuestos. Eso se llama el Solverín. Ese fue el primer paso para la unificación. Y en esos Solverín que se van a crear, el que tiene sobre todo estos estados, el que controla todo esto es Prusia. ¿Ya? Y lógicamente que, como ya cada estado no paga impuestos, sino entre todos los del norte se unen y pagan impuestos, eso hace que Prusia se vuelva un estado industrializador. ¿Ya? Industrializador. Y ante el crecimiento de Prusia, quien mira con recelo ante este crecimiento es Austria. Por eso que Austria, o sea, Prusia y los estados del norte se benefician gracias a los Solverín que se han creado, a los llamados uniones aduaneras, ¿no? Ante esta realidad que ha hecho Prusia, Austria crea también unas uniones tributarias, ¿no? Que van a convertirse en competencia de las uniones aduaneras que están en el norte. Otro hecho de unificación importante va a ser la construcción que se dio en 1835, la famosa línea férrea entre dos estados, de Nuremberg hasta Fürth. ¿Ya? Esa construcción que va a comunicar desde el sur hasta el norte de Alemania. ¿Ya? Entonces, esas uniones, por ejemplo, va a servir muchísimo. Y también habían razones intelectuales que defendían que Alemania ya debe estar unificada. Por ejemplo, hay un famoso filósofo Fichte que escribió un libro titulado Discurso a la Nación Alemana. Y en esa obra, Fichte comienza a hablar y decir la importancia de la unificación de Alemania. También en Alemania existían los famosos seguidores de Hegel, lo que te he hablado, el defensor de la famosa dialéctica, los famosos jóvenes hegelianos. Había un famoso historiador también, ¿no? Que fue un representante de la historia, de la escuela histórica positivista, Leopoldo von Ranke, ¿no? Y entonces también habían estados que eran liberales, ¿no? Y también habían estados que eran demócratas. Entonces, estas unificaciones, esta unificación de Alemania se dio gracias a la creación de una institución de unificación que se llama la Asociación Nacional, que se conoce también como la National Solverín. ¿Ya? La National Solverín. Un importante personaje de esta unificación va a ser este militar, conocido como, su seudónimo era el Canciller de Hierro. Su nombre, Otto von Bismarck, un gran estadista. Él decía, Alemania tiene que estar unida, porque Alemania tiene que ser la gran potencia europea. ¿Ya? La gran potencia europea. Por lo tanto, para lograr esta unión, porque él gobernaba, los gobernantes lo hacían desde Prusia, para hacer esta unión de toda Alemania, por eso se crea lo que te he mencionado, las uniones aduaneras, los conocidos como los Solverín. ¿Ya? ¿Quiénes se oponían a esta unión? El otro estado que veía con recelos
el crecimiento de Prusia, que era Austria. Austria, por ejemplo, va a tener un conflicto hacia incluso la zona de Italia y va a perder la famosa batalla de Sadowa, perder regiones de Alemania del Sur, que es limitada con Austria. Otro de los que participan también en esta unificación, mejor dicho, que se oponen a esta unificación, es Francia. Francia incluso tuvo el año 1870 una guerra con Prusia, la famosa guerra franco-prusiana, donde Francia pierde dos grandes territorios como es Alsacia y Lorena. Ahora el nuevo gobernante porque Otto von Bismarck era un canciller, el nuevo gobernante de Alemania va a ser Guillermo I, ¿no? Allá el título de gobierno se llama el Kaiser, ¿ya? El Kaiser es el título de gobierno. Bien, y gracias a esta unificación que se logra finalmente el año 1871, gracias a esta unificación, Alemania se encumbra luego de este hecho de 1871 como líder y gran potencia europea. ¿Ya? Como líder y gran potencia europea, gracias a esta unificación alemana. En la primera revolución industrial no destaca Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está en un problema como es el problema de la división de dos estados, la famosa guerra de secesión, ¿no? Los estados del norte con los estados del sur. Mira los estados del norte, a ver, esto es verdecito, los estados del norte. ¿Cuáles eran las características? Se llaman los estados de la Unión, ¿no? Ya, los estados de la Unión se llaman. Estos cuatro son los estados que son esclavistas, pero que defendían, estaban de acuerdo con lo que defendían los estados del norte. ¿Y qué decían los estados del norte? Ellos tenían, los estados del norte, una economía bastante diversa, porque se había desarrollado ahí el que se había establecido y eran los burgueses comerciales o los burgueses industriales. ¿Ya? Entonces, en los estados del norte eran más industrializados. Y para seguir prosperando en la industria, ellos necesitaban mano de obra libre. No necesitaban esclavos, mano de obra libre, para que puedan seguir intensificando la industria. En cambio, los estados del sur, ya lo que tenemos acá, los estados del sur, estos estados del sur eran estados agrícolas, donde los dueños de la tierra de esos territorios en el sur eran los grandes terratenientes, los hacendados, si quieres llamarlo acá, en la costa o en la sierra, los gamonales, ¿no? Y ellos apoyaban, ellos eran grandes hacendados porque tenían mano de obra esclava. Y ellos defendían la esclavitud. Los esclavos negros que venían, generalmente los traían de África. Ellos querían, estos terratenientes del sur, querían una política de libre cambista, ¿no? O sea, que les permita en que se quería más o menos manejarse todo. Ellos querían exportar su materia prima, lo que producían, ¿ya? En la agricultura, ¿ya? E importar productos industrializados desde los estados del norte, ¿ya? Importar industrias desde los estados del norte. Por eso se dio ese conflicto. Eso se llama la guerra de secesión, ¿no? Eso se llama porque era los que estados del sur defendían la esclavitud y los del estado del norte no defendían la esclavitud. En los estados del norte estaban divididos en 19 estados y había una población mayoritaria, eran 19 millones de habitantes. Los estados del sur estaban divididos pues en 12 estados y ahí en los 2 estados la población blanca eran 5,5 millones y la población negra era 3,5 millones. Habían 4 estados esclavistas, ¿ya? 4 estados esclavistas que de los estados del sur que defendían las ideas del estado del norte, ¿no? También habían
habían estado de Missouri, por ejemplo, o los estados de Kentucky, de Delaware, son estados que apoyaban a los estados del norte. Por eso fue la guerra, ¿no? La famosa guerra de secesión entre los estados del norte y los estados del sur. Finalmente esta guerra termina en la batalla de Gettysburg, el año 1863, en julio de 1863, donde el famoso general Lee, ¿no?, que va a ser atrapado por el famoso general William Sherman, ¿no?, el general Lee, que es del estado del sur, se rinde el año 1865. Y los Estados Confederados de América, o sea, los Estados del Sur, se someten a Washington, que va a ser la capital de la nueva Unión Americana, de la nueva Unión Americana. Entonces, cuando ya se logra la unión, después de la guerra en Estados Unidos, se logra esa unión, recién se van a preocupar por una industrialización. Y por eso que se va a convertir Estados Unidos en foco de la segunda revolución industrial. Aquí tenemos un cuadro que nos representa las características de cada estado, tanto el estado del norte como los estados del sur. Ya al final pues triunfa el ejército de los estados del norte, ¿ya? Y un representante va a ser pues Abraham Lincoln, ¿no?, que va a dar la ley de la abolición de la esclavitud, ¿no? La revolución industrial también llegó a Japón. Ese periodo de la revolución industrial en Japón es lo que se conoce como la famosa era Meiji, ¿no? La famosa era Meiji. ¿Qué significa este término de la era Meiji? La era de los grandes cambios. ¿Cómo era Japón antes de ser líder? ¿Ya? Antes de ser líder de la revolución industrial. ¿Cómo era? Era especie de terratenientes, controlaban todas las tierras, ¿no? Se practicaba pues digamos, ahí se hacía una actividades económicas, digamos, manufacturera, se practicaba el comercio marítimo y terrestre. Ahí los que controlaban toda la agricultura, todos los terratenientes, se llamaban los daimios, los señores feudales. Y los comerciantes, los que estaban sometidos, los burgueses, digamos así, los que trabajaban para los terratenientes se llamaban los shonin, los comerciantes. Y había emperador en Japón, ¿no? Había emperador, pero realmente el que ejercía el poder no era el emperador, era un líder militar llamado el shogun. Ellos son los que mantienen la estabilidad política, ellos son los que mantienen la estabilidad militar en Japón. Y también existían, pues, el shogun era el líder militar, el que incluso dominaba más que el emperador, y sus soldados se llamaban los famosos samuráis. Entonces, hay un americano llamado Matthew Perry. Él se inmiscuye en territorio japonés para buscar productos industrializados, ¿no? Y hace acuerdos comerciales con la autoridad máxima, que era el shogun, era la era de los shogunatos, ¿no? Y estos shogunatos son los que aprueban que ingresen los americanos a explotar la materia prima de Japón. Y eso hace que la población haga crecer el desprestigio de los shogunatos. Eso los perjudica. El ingreso de Estados Unidos para explotar los recursos de Japón, eso genera la famosa perjuicios económicos, ¿ya? Entonces, por eso que hay una guerra importante, ¿no?, en Japón, una guerra civil entre los shogunatos y los comerciantes, los shonin. Y en ese conflicto, ¿ya?, el shogun va a reconocer que gobierna mejor el emperador, ¿ya? Y el emperador, que pertenece a una era que se conoce como la era Meiji, hace grandes cambios. Por ejemplo, en economía va a expropiar la tierra a los terratenientes y se la va a dar a quienes,
a los trabajadores, o también esas tierras se van a convertir en industrias, en fábricas, ¿no? En el tema cultural se van a dejar influir por las costumbres europeas. En política van a restar el poder absoluto que tenía el emperador, va a quedar una especie de monarquía constitucional o monarquía parlamentaria. Y gracias a esta era de cambio aparece el famoso, el que va a liderar esta era de cambio es el famoso emperador Mishuito, ¿ya? Y gracias a esta política en Mishuito se habla de que Japón crece como foco y se convierte definitivamente en foco de la segunda revolución industrial. Entonces, la segunda revolución industrial influye mucho en Japón, fuera de Europa, en Estados Unidos, aquí en América, y Alemania, gracias después de su unificación, se habla de líder de la segunda revolución industrial. Vamos a ver acá, a desarrollar nuestro material, ya, desarrollar nuestro material. Tenemos acá un ratito, a ver. Primera pregunta del material dice, ya vamos a ver, la primera pregunta del material. Tenemos acá. Acá está. Listo. Ya. A ver. Primera pregunta, tu participación, por favor, es muy importante porque tu opinión aquí se importa. Ya, acá tu opinión importa bastante. Dice, primera pregunta, la revolución agraria en Inglaterra, siglo XVIII, fue resultado de un conjunto de innovaciones introducidas en el campo como la rotación de la tierra o barbecho, el uso de fertilizantes de islas, herramientas agrícolas y la migración campesina a las ciudades, que beneficiaron el desarrollo industrial mediante el incremento de la productividad agrícola y el abastecimiento. ¿Ya? A ver, entonces, ¿cuáles tenemos, no? El abastecimiento de qué va a ayudar a este crecimiento agrario. A ver, tu respuesta, por favor. El abastecimiento de qué, vamos, participamos, ¿no? Hay crecimiento agrícola, a ver, campeones, estamos con la gente aquí, Cachimba, Aguirre, Rea, Diego, Emily, Or, Javier, Kiara, Álvarez, Ventura, Naomi, Piero Beretta, Piero, vamos Piero, Rosa Mota, Valeria Rivera, Ángelo. ¿Cuál sería la clave de la 1? ¿La D? La D, fuerza de trabajo para la fábrica, ¿no? ¿Abastecimiento de qué? O sea, ¿de qué te vas a abastecer? Para aumentar la agricultura, para aumentar la industria, ¿de qué? ¿Materias? La colonias y materias primas. Claro, colonia y materia prima. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Quién está participando? Rosa. Rosita Mota. Muy bien, Rosa. Muy bien. 2. ¿Ya? Vamos con la 2. Dice, la primera revolución industrial inglesa incrementó notablemente la producción de bienes gracias al uso de máquinas y a la especialización del trabajo. La necesidad de mayor fuerza laboral, la introducción de mercancías en otros países y las oportunidades de negocios repercutieron en el desarrollo de un capitalismo. ¿Qué capitalismo? ¿Qué capitalismo se dio ahí como consecuencia, ¿ya?, de este desarrollo? Capitalismo monopolista. Pequeñas empresas controlaban grandes negocios. Los grandes sectores controlados por pequeñas empresas. 2, avión. ¿Claro? Vamos con la pregunta 3. A inicio del industrialismo, la necesidad de trabajadores en la fábrica fue notable, pero a fines del siglo XVIII las innovaciones tecnológicas aceleraron la producción de mercancías. Una característica de la producción industrial fue la introducción de máquinas, pero ¿esto qué cosa genera? A ver, vamos, participamos, por favor. Participamos. ¿Qué cosa genera? ¿Ya? ¿Qué cosa genera cuando se introducen las máquinas? ¿Qué cosa genera?
El desempleo de los obreros. Muy bien, avión, no, avión, el desplazamiento del trabajo obrero, lo máximo. Diego Calla. Diego, hablaste, ¿no? ¿O no? Vamos con la 4. Dice la 4. Las causas políticas de la revolución industrial en el siglo XVIII están relacionadas con la limitación del poder del rey, las mayores libertades de la burguesía y la consolidación del parlamento. Con el triunfo de la Revolución Gloriosa de 1688, en Inglaterra, ¿qué sistema de gobierno se va a implantar? La 4. ¿Qué sistema de gobierno con la Revolución Gloriosa de 1688? A ver, Diego, muy bien. Diego Adrián Calla con Dori. La monarquía constitucional, lo máximo. Vamos con la pregunta 5. La producción textil se hizo notoria en la primera revolución industrial, mientras que la segunda revolución industrial se relacionó más con la producción siderúrgica. Fueron diversos sus inventos. Indique cuál de los siguientes inventos no fue parte de las innovaciones propias de la segunda revolución industrial. La 5. No corresponde a la segunda revolución industrial. ¿Qué invento? La C. La C, el aeroplano. Eso es de la D. Muy bien, Diego Calla. La locomotora. La locomotora es de la primera revolución industrial. ¿Ya? Vamos con la 6. En la década de los años 30 del siglo XIX, los líderes del movimiento obrero británico consideraron que era insuficiente la lucha por mejoras laborales y que eran necesarias reformas políticas en favor de los trabajadores. Esta pretensión se basaba en que si los obreros producían la riqueza del país, tenían derecho a participar en la vida política. El movimiento cartista, surgido en la primera etapa de la Revolución Industrial, se organizó en defensa de la Carta del Pueblo, entre cuyas exigencias destacan qué cosas, qué reclamaban ese movimiento cartista. Pregunta número 6. ¿Qué reclamaban en la pregunta 6? Reclamaban el derecho de sufragio universal para los obreros. Ya, 6, beso. Derecho de sufragio para los obreros. Vamos con la pregunta 7, dice. La guerra de secesión o guerra civil estadounidense fue una guerra librada en los Estados Unidos desde el año 1861 hasta el año 1865. Como resultado de una controversia histórica sobre la esclavitud y después de que el presidente Abraham Lincoln asumiera su cargo. Los nacionalistas de la Unión proclamaron lealtad a la Constitución de los Estados Unidos. Se enfrentaron a secesiones de los Estados Confederados, que defendían los derechos de los estados a expandir la esclavitud. Los estados del norte, durante la Guerra de Secesión norteamericana, ¿qué defendieron? ¿Qué cosa defendían los estados del norte? A, dice Rosa Mota, si te refieres a esa pregunta, la A, lo máximo, una economía proteccionista e industrial. Ya, muy bien. 7, avión. La 8. En el siglo, la 7 es A. Muy bien. La 8. En el siglo XIX se produce la consolidación política de nuevos estados con un rápido desarrollo industrial. La unificación de Alemania desde Prusia fue un proceso histórico llevado en Europa Central y que acabó con la creación del Imperio Alemán o Segundo Reich el 18 de enero de 1871, reuniendo diversos estados hasta entonces independientes. El episodio final para lograrlo este proceso, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el conflicto final por la cual acaba con este hecho y se logra la reunificación? La guerra franco-prusiana, donde Francia pierde Alsacia y Lorena y lo recupera después de la Primera Guerra Mundial. 8, casa. 9.
La formación de Japón como Estado moderno está relacionado con la restauración del poder imperial y el inicio de la era Meiji. Este duró 45 años del reinado del emperador japonés Matsuhito. Durante este periodo, el país comenzó su occidentalización e industrialización, lo que lo convirtió en potencia mundial. El nombre significa, o sea, Meiji, era de la luz, y puso fin a ¿qué? Con la era de la luz, con la era de Matsuhito, ¿con qué pone fin a qué? Al shogunato, al jefe, la autoridad militar suprema, al shogunato. 9 dedo. 10. No existe una ruptura entre la primera y la segunda revolución industrial, pero sí ocurre que en la segunda se expande la revolución industrial hacia otros países y los avances son tecnológicos, pero también científicos. De estos avances surgieron nuevas potencias mundiales como Alemania y Estados Unidos. Indique las principales industrias de la segunda revolución industrial. Vamos con la 10. ¿Cuál corresponde a la 10? Las nuevas industrias de la segunda revolución industrial. La B. La B, muy bien. Química y siderurgia, lo máximo. Vamos con la 11. Según el gráfico, las principales fuentes de energía del segundo proceso de la revolución industrial, ¿cuáles fueron? A ver, vamos con el gráfico. Vemos un aeroplano, un automóvil, los barcos, ya no es a vapor, el teléfono. ¿La A D? ver, ¿cuál? ¿La D? Y la D, profesor. ¿El La D. carbón y el vapor? Está hablando aquí del segundo proceso de la revolución industrial. Está hablando de la segunda revolución industrial. Y la B, petróleo y electricidad. Claro, petróleo y electricidad, muy bien, 11 besos, petróleo y electricidad. ¿Ya? 11 besos. 12. La segunda revolución industrial se desarrolló entre mediados del siglo XIX y llevó consigo diversos desarrollos dentro de la industria química, eléctrica, de petróleo y acero. Otro cambio importante en esta época es el comienzo de la producción en masa de bienes de consumo. Señale un invento de la segunda revolución industrial. ¿Cuál sería? La 12. La bombilla eléctrica. Lo máximo. Muy bien. 12, bombilla eléctrica. ¿Ya? Muy bien. 13. Ya. 13. Vamos con la 13. A ver. Dice, la clase obrera o proletariada designa al conjunto de trabajadores que desde la revolución industrial aporta el factor trabajo en la producción y a cambio recibe un salario o contraprestación económica, sin ser propietarios individuales de los medios de producción. En el sistema de producción capitalista, la explotación del trabajador asalariado por el burgués, ¿qué cosa genera? A ver, ¿qué cosa genera? La No, la plusvalía. ¿Qué cosa es la plusvalía? Es el trabajo no remunerado. Ya, o sea, un trabajador asalariado, ¿cuál es? El trabajador que tú le pagas un sueldo, pues. Y la plusvalía es las horas extra que el empleador, el dueño de la fábrica, no le reconoce. Eso se llama plusvalía. Y eso genera, dice Marx, la diferencia social. Ya, vamos con la 14. El término revolución industrial fue popularizado por primera vez por el historiador económico inglés Arnold Toynbee para describir el desarrollo económico de Inglaterra entre los años de 1760 y 1840. El desarrollo de la Europa moderna entre los años 1780 y 1849 fue una transformación económica sin precedentes que abarcó las primeras etapas de la gran revolución industrial y una expansión aún más general de la actividad comercial. La primera revolución industrial dio un gran paso a la industria. ¿Qué industria? En la primera, ¿qué industria? Casa, textil, la industria textil. Ya, vamos, la pregunta 15. En la fase capitalismo mercantil,
a través del comercio, el contrabando, la piratería y los metales preciosos, se dio la acumulación originaria del capital, según la teoría marxista, que fue la base para el desarrollo, la 15, que fue la base para el desarrollo de ¿qué? Bien, la 15, ¿no? Según la teoría marxista, que fue la base para el desarrollo de, a ver, imperialismo. 15 besos, imperialismo. Ya, 16. Vamos con la 16, dice. El desarrollo, a ver, la 16, dice, el desarrollo industrial en Inglaterra avanzó hacia 1760 y convirtió a este país en la primera potencia capitalista, pero generó un bolsón de pobreza en las periferias de ciudades. Uno de los primeros movimientos de protesta social contra el industrialismo, ¿cuál fue? La primera protesta en Inglaterra, el movimiento cartista. ¿Ya? El movimiento cartista. ¿Claro? Ya, la 16 de Tom. 17. Hasta mitad del siglo XVIII, Francia era la primera economía europea, pero con una fuerte crisis económica. Inglaterra era la mitad de la economía francesa, pero en crecimiento gracias al industrialismo. El cual, ¿por qué se caracterizó? El cual se caracterizó por la 17. Vamos con la 17. ¿Por qué se caracterizó Inglaterra? Por el uso de las máquinas relacionadas al vapor. ¿Ya? Por las máquinas relacionadas al vapor. ¿Ya? Vamos con la 18. Durante la primera revolución industrial en el siglo XVIII, las máquinas de vapor aplicadas a la hiladora y la tejedora mecánica aumentaron la producción textil, mejoraron el transporte y enriquecieron a la burguesía inglesa. ¿Este fue invento de quién? Estas máquinas que hacen funcionar la hiladora, la tejedora mecánica, ¿fue invento de quién? James Watt, muy bien, Rosita Mota, James Watt. Ya, 19. Casi todos los inventos de la sociedad de consumo industrial son nuevos frente a los elementos energéticos de la primera revolución industrial. Las nuevas fuentes de energía de la segunda etapa de la revolución industrial a fines del siglo XIX, ¿cuáles fueron? 19, ¿cuáles fueron? La D. La D. D. Máximo, Rosa, muy bien la señorita que habló. La electricidad y el petróleo. Vamos con la 20, dice. Está la 20, la 20. El avance de la fábrica que produce en serie para el industrialismo desarrolló nuevas formas de acelerar la producción como el Fordismo. ¿En qué consistía el Fordismo? La modernización de la administración febril. ¿Por qué? El Fordismo decía hay que trabajar en serie. No, hay que crear especialistas, uno que sea hacer auto, uno que ponga el timón, el otro que ponga el chasis. Y así generamos producción en serie. Ya, 20, avión. 21. Con la independencia de las 13 colonias inglesas, se formaron inicialmente los Estados Unidos, que experimentaron un proceso de expansión demográfica, territorial y económica, que, junto con la consolidación de su sistema democrático, pusieron las bases para ser una gran potencia. Su expansión territorial, inicialmente interna hacia el oeste, fue sobre los territorios de Estados Unidos hacia el oeste. ¿Hacia dónde crece? ¿Qué territorios? China y Japón. Avión, muy bien, Angelo. China y Japón. Vamos con la 22. Europa Central sufrió una serie de cambios geográficos después de la era napoleónica. Además, se desarrollaron los movimientos nacionalistas dentro del mundo germánico. ¿Qué estado logró consolidar la unificación alemana? La D. ¿Cuál? La D. Dedo, muy bien, lo máximo, Prusia. Ya, dedo, Prusia, 23. Antes de la unificación de los pueblos germánicos, en el año 1871,
Se expandieron los vínculos económicos entre Prusia, Hannover, Brandenburgo, Baviera, entre otros. Una característica del industrialismo alemán, ¿cuál fue? Los llamados Solverin, ¿qué cosa eran? La C. Muy bien, C. Muy bien, C. Ya, formación de uniones aduaneras entre estados. Listo, chicos, quedan de la 24, ya, por favor, la otra semana contesten los orales, pues, ¿por qué se corren? Ya, así uno ve si estás aprendiendo, no estás aprendiendo. ¿Te equivocas? Ahí aprendemos. No te corras, no me dejes acá hablando solito, llamando quién quiere participar orales y todos están mutis. Participa, participa. Yo la otra semana voy a tomar orales de la 24 hasta la 32, ¿ya? Estudia, por favor, estudia. Nicolás Justa, le agradezco a 2 personas que me han contestado, ¿no? Hoy día. Y lo demás, me he dejado solito hablando acá como loquito. Pero bueno, ya, yo entiendo que te debe costar, no es fácil, pero así se aprende. Errores, se aprende. No sabes, así aprendes. Pues aquí la intención no es dejarte mal a nadie. No te preocupes, Andrea. Ya fuiste al servicio, cualquiera le puede pasar. No te preocupes, Ángelo. Entonces ya nos vemos la otra semana, chicos. Cuídense, por favor.